Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventurita y a un video más. El video del día de hoy va a ser algo sumamente distinto a lo que hemos estado viendo, grabando y haciendo aquí en Camarita de Aventura. El día de hoy me encuentro, como pueden leer, me encuentro en Pomuch, Campeche, porque hoy vamos a vivir una tradición que creo yo que puedo decir con toda seguridad que es única en todo el mundo. Y es que aquí en Pomuch tienen la costumbre de no solo venir a visitar a los difuntos, sino a atenderlos y a limpiarlos. Pues como les comentaba, aquí en Pomuch, ubicado en el municipio de Geselchacán, en Campeche, se tiene una tradición única en el mundo. Esta tradición se llama Chobac, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero aquí abajo se los dejo. Es una tradición que, acorde a historiadores, tiene raíces de la época maya prehispánica. No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó con exactitud esta tradición. Hay gente que dice que desde hace algunos siglos, pero lo que sí es que hay documentos que respaldan que en el siglo XIX ya se realizaba esta tradición tan única aquí en Pomuch. La tradición del Chobac, o como su nombre en español lo dice, limpieza de los restos, es patrimonio inmaterial del estado de Campeche. Esta tradición tan única consiste en las épocas de Hanal Pichán venir a visitar a nuestros difuntos, pero no solo a dejarles flores y veladoras como es la costumbre tradicional. El Chobac consiste en sacar los restos de nuestros difuntos para no solo limpiar la caja en donde se encuentran, sino también cambiar los paños que los envuelven y pieza por pieza de los huesos se van limpiando ligeramente con una brocha, con mucho respeto, con mucho cariño, para preservarlos durante muchos años. Esta tradición se quiso prohibir en el año 1959, pero la comunidad no lo permitió, ya que es parte de sus tradiciones, parte de sus raíces, y dijeron no, son nuestras tradiciones, es nuestra cultura y nos vamos a pegar a ella. Creo yo que esta tradición para muchos va a ser algo muy impactante, muy impresionante, pero si nos ponemos a analizarlo, tribu, es una tradición de la cual podemos aprender muchísimo, y es aprender a valorar a nuestros seres queridos cuando aún los tenemos en vida y no olvidarnos de ellos cuando físicamente y presencialmente ya no están entre nosotros. Para todas las árboles. El 31 son de los chicos, de los niños, de los niños, y el día primero son de los grandes. Yo desde que abrí mis ojos, mi mamá siempre me traía a rezar. Yo tengo 73 años ahorita. Pues desde que yo abrí mis ojos, mi mamá siempre me traía a ver que lo limpien, pero yo no lo hacía yo. Okay. Lo hacen las gentes grandes. Porque una chamaca, pues nosotros ahora no lo hacemos igual que ellos. Y ahorita entonces pues nosotros ya lo hacemos. Pues ya murió mi papá, mi mamá y mis parientes. Pues le digo a mi hermana, sí, vamos, me dice ella. Te acompaño, pues vamos, le digo. Y yo lo acompaño ahí. Le digo, el día que no estemos nosotros, le digo, solo Dios sabe quién lo va a hacer. Ellos de vez en cuando traerles un ramo de flores, su veladora y hacerle un rezo para su cumpleaños. Porque ellos tienen también el tiempo que nacieron. Pues se les hace un rezo, este es su cumpleaños. Sí. Ayer sacamos a mi suegro, ya lo limpiamos, ya lo cambiamos también, pintamos el osario también. Sí. Eso es cada año se le hace, su tradición de ellos. Yo eso le estoy diciendo, espero que toda la familia, siempre que si nosotros nos vamos, que lo sigan. Claro. Es una tradición que Pomuch tiene, que se ve bonito. Igual es así como dice mi abuelita, si quieres 10 hijos, de 10 hijos nomás 2 se van a acordar de ti. Y es cierto, ahora lo estoy comprobando, porque yo tengo 8 hijos, y de mis 8 hijos, nada más hay 2 que hay horas me vienen, mami, ¿ya comiste? ¿Por qué? No dejamos el tiempo y sacamos el tiempo para que vayamos a ver a nuestros amigos, a nuestros compañeros. A esta familia. ¿Verá?
pero no lo hacemos. Anda a ver a tu amigo si está enfermo, si necesita algo, si no esperes que muera. Cuando muere, entonces lleva su ramo de flores y su veladora y su vela. Eso sí. A mí yo le digo, a mí me encanta esto, a mí me gusta mucho esto. Y yo cuando lo hago en mi casa, reparto de todo. Hay pie, hay dulce, hay chocolate, hay pan, todo. ¿Para qué lo quiero? Claro. Sí, es su fiesta de ellos. Sí, claro. Eso es bonito, que la familia siga así, que la familia se unan. Es eso, ¿no? Que muchas veces en vida nos olvidamos hacer ese tiempo y ese espacio para nuestra familia, Y nunca, nuestros amigos. nunca se deben de olvidar, ¿verdad? Y luego cuando ya no están, entonces Se ponen uno a dice- llorar. Uno dice, ¿por Yo qué no digo- le di el tiempo? ¿Por qué no le di el tiempo que merecía visitarlos? Yo eso le estoy diciendo a mí, eso son lágrimas de cocodrilo, le digo. Porque cuando está en vida no lo lloras. Y cuando ya se fue, ahí estás llorando, le digo. Es cuando nosotros debemos de visitar nuestra familia. La verdad es que yo creo sinceramente que esta tradición que tienen aquí en Pomuch es una tradición pues sí muy distinta. Creo, la verdad no estoy seguro, pero creo que no se hace en ninguna otra parte del mundo algo como esto. Y considero que de verdad ustedes, el Pomuch, son un gran ejemplo para la gente, Sí. de demostrar que aunque pues ya no estén tal vez presentes en vida con nosotros, siguen estando con nosotros y siguen estando en Y nosotros. ellos porque hasta forman más, parte de nuestra creo vida. que más está con nosotros cuando están muertos, porque ahora no lo vemos. Vienen, se presentan diferente a ellos. Y yo ahora le digo a mis hijas así, dice mi esposo, me jalaron mi hamaca, me jalaron mi pie. Ah, porque tú no te acuerdas de tu papá ni de tu mamá, y te acuerdas de tu tía, ni de tu abuelita, ni de nadie, le digo. Sí. O sea, cuando, pues bueno, ya una vez que pues nuestros familiares pues nos abandonen, pasan a mejor vida, ¿cuántos años después es que se hace la primera limpieza, ¿no? La primera visita a ellos para hacer, pues obviamente esto, ¿no? De ser la visita, pues siempre. Se llevan todo siempre caso de que hagan otra carta y yo Esperan 3 años. 3 años. 3 años. La persona no tomó mucho medicamento. Son 3 años. Entonces, si la persona tomó mucho medicamento, tiene que ser 10 años más. Su año, son 4 años. ¿Y eso por qué? Por los medicamentos que toman, ¿no? Se seca prontito, ¿no? Se secan, y la piel queda siempre como si estuvieran vivos. Ya. Cuando se tiene que secar y volver polvito. Entonces 3 años y no tomaron mucho medicamento, y si tomaban mucho medicamento, 4 años. 4 años. O sea, por ejemplo, a usted le toca limpiar a sus abuelos. Acá están mi abuelito, mi abuelita, mi tía, mi mamá, mi papá, sí, todos están allá no le nombré, beso allá. Esos son parientes, todos están allá. Nos estaban platicando que gente originaria de Pomuch que se ha mudado a otras ciudades de Campeche o a otros estados o incluso otros países, piden que a la hora de fallecer los regresen a Pomuch, porque saben que aquí sus parientes van a venir a velar por ellos, van a venir a atenderlos, van a venir a visitarlos y van a venir a cuidarlos. Estoy sumamente agradecido con la familia que nos permitió ser parte de esta tradición tan única, tan especial, que nos dieron la oportunidad de vivirla junto con ellos, de explicarnos, de compartirnos y de confiar en nosotros los restos de sus seres queridos para poder vivir de primera mano y de primera experiencia esta tradición que considero yo es una tradición bonita, una tradición impactante, pero una tradición que tiene mucha enseñanza si queremos buscarle el verdadero mensaje. Con estas palabras me despido de este video y me despido de esta aventura y de ustedes, tribu. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, espero que hayan aprendido tanto como yo, y de verdad, si tienen la oportunidad de poder presenciar y de poder vivir esta tradición, se los recomiendo ampliamente. Me voy con una sensación distinta, con un mensaje tan bonito que nos dieron de siempre hacer tiempo y siempre hacer espacio para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros seres queridos, mientras los tenemos hoy en vida con nosotros. Ese es mi último mensaje, estas son mis últimas palabras. Tribu, nos vemos pronto en la siguiente aventura.